Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Aquí estamos nuevamente reunidas para conversar de un nuevo personaje en esta nueva temporada. Eso. Sí, y esta nueva temporada la hemos titulado Dios te busca. Tal cual como dice el título, vamos a ver distintos personajes de la Biblia, de la forma como el Señor los buscaba, o se acercaba, o se comunicaba. ¿Por qué? Porque como hemos dicho muchas veces, el Señor a cada uno de nosotros nos busca, para que nosotros tengamos un encuentro personal con Él. El nuevo personaje que hoy día queremos conversar se nombra como José. Muy conocido. Muy conocido. Y con grandes lecciones para nosotros. Así es. Y la pregunta de esta oportunidad es: ¿cómo buscó Dios a José? ¿Cómo lo buscó? ¿Cómo lo buscó? Ya, leamos entonces, Rita. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de José? Bien, para hacer una introducción, sí, ¿no es cierto? Podríamos decir que él fue uno de los hijos de Jacob y que tuvo algunos sueños. Así que vamos a leer qué sueños fueron los que él tuvo. ¿Ya? Génesis 37, 5 al 10 nos dice lo siguiente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Un sueño difícil de interpretar. Pero ellos algo captaron inmediatamente. Claro, había una situación de adoración. Claro, eso quedaba patente para los hermanos y para su mismo padre. Claro. Se detectaba. ¿José habrá entendido así el sueño? Yo creo que él estaba sorprendido. Sí. Estaba sorprendido porque pensaría: ¿qué sueño es este? Sí. O sea, ¿será que yo iré a tener la primogenitura? Claro. ¿Iré a ser responsable? Porque los hermanos pensaban que él iba a tener la primogenitura por ser el primer hijo de una de las esposas de Jacob. Sí, de la amada. De la amada. De la esposa amada. De Raquel, sí, la amada. Raquel. ¿Cierto? Pero, independiente de eso, José no tenía claro a qué se refería el sueño. Sí. A dónde apuntaba este sueño. Pero Jacob había hablado también con sus hijos. Había hablado con sus hijos acerca del gran Dios que él conocía, que conocía a Isaac también, padre de Jacob, y Abraham también, padre de Isaac. Por lo tanto, Jacob había conversado muchas veces estas cosas con sus hijos. Entre sus hijos también con José. Sí, recordemos, Rita, que anteriormente, o sea, la familia, los antecesores de José, Dios había hablado directamente con Abraham, ¿cierto? Jacob había visto el sueño, había hablado, luchado con el ángel. Eran situaciones vividas directamente por su padre. Por lo tanto, esa experiencia Jacob tiene que haberla compartido con sus hijos de una manera muy reiterada y, ¿cuál sería la palabra? Con mucha veracidad, con mucha... Una experiencia muy profunda. Claro, exactamente, una experiencia profunda que tiene que haber transmitido a sus hijos. Y entonces ellos también, ¿no es cierto?, fueron impactados de diferentes maneras por este relato
sobre todo por el relato de esa escalera, ¿no es cierto?, que unía el cielo con la tierra, donde subían y bajaban los ángeles, sí. Y esa escalera que representaba al Salvador del mundo, que une la tierra con el cielo, sí. ¿Cierto? Y José escuchó muchas veces estos relatos, uh-huh. Y él fue, como decíamos, ¿no es cierto?, en la lectura aquí, aborrecido por sus hermanos, porque era un poquitito... Mire, era el menor de los que estaban hasta ese momento. Claro. Era el menor, era el regalón, era amado, notoriamente preferido ante sus hermanos. Una lección dolorosa tiene que haber sido para Jacob, ¿cierto? No se dio cuenta de lo que esto estaba provocando entre los hermanos. Sí. ¿Cierto? Sí. Y entonces sus hermanos, en una oportunidad en que están lejos en el campo, cuidando las ovejas y todos los rebaños que tenían, porque eran una familia con mucha riqueza, estaba, ¿no es cierto?, Jacob preocupado por sus hijos que estaban en el campo, cuidando las ovejas lejos del lugar donde ellos vivían, y envía a José, sí, para que José, ¿no es cierto?, sea quien les lleva comida, saber cómo estaban sus hermanos, conversar con ellos. Pero cuando ellos lo vieron, ¿qué les pasó? Hasta ahí no había ningún problema. Pero cuando ven llegar a José con esa túnica, ¿cierto?, hermosa, que no cualquiera la tenía, y era el más chico, volvemos a reiterar, ¿cierto? Cuando los privilegios notoriamente eran siempre para el mayor, primogénito, el mayor. Entonces lo vieron llegar. Y ahí viene el soñador. Eso. Porque había tenido 2 sueños. Claro. Que tener, ¿no es cierto? Ahí viene el soñador. ¿Qué nos viene a decir ahora? Vamos a ver qué viene a decir ahora. Eso. Uh-huh. Y ahí entonces ellos se ensañaron con José. Es muy trágico ese momento. Sí. Es muy trágico. Triste, porque querían matarlo. Exacto. Así como Caín mató a Abel. Sí. Ellos tenían la gana de matarlo nomás a José. Y entonces uno de sus hermanos interviene y definitivamente ellos lo venden. Sí. Y es comprado por unos medios parientes, ¿no es cierto? Porque eran los ismaelitas que iban pasando, sí, por ahí. Y entonces lo venden y José es llevado como esclavo a Egipto. O sea, de hijo privilegiado, sí, de ser el más mimado por su padre y amado por su padre, ¿no es cierto? Pasa a ser ahora sin ningún derecho. Sí. Derecho a nada, ni siquiera a la vida. Perdió todos los derechos en un momento, y la experiencia amarga, ¿no es cierto?, de haber sido maltratado, de haber sido amenazado, de haber sido golpeado por sus propios hermanos mayores, que debieran haber sido sus cuidadores, sus protectores. Sus protectores justamente obtienen lo contrario, una pena tremenda. Sí, y ahora José se ve solo, totalmente solo, sí, en manos de extraños, sin saber su futuro. Dice que por un momento el terror se apoderó de la mente de José, pero él se acordó de algo. Sí. A veces, estoy pensando como padre, a veces uno habla, y lo digo también pensando en los alumnos, uh-huh, ¿cierto? Uno les habla y pareciera que en su momento ellos les entra por aquí y les sale por allá. Así es. Pero no sabemos en qué momento a veces las palabras que hemos dicho con tanto amor, con tanta paciencia reiterada, pueden dar un apoyo. Sí, ser un apoyo. Y eso es lo que vamos a leer ahora, ¿ya? Entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarle y temerle. Ahora, todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó en el Dios de sus padres, sería su Dios. Entonces, allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde había sido expatriado. Qué interesante que él, ¿no es cierto?, toma aquí una decisión en una situación extrema, sí, de mucho terror, sí, él toma una decisión, pero esa decisión la tomó porque un adulto de su familia, en este caso su padre, ¿no es cierto?, lo guió a los pies del Salvador, lo guió a los pies de Dios, le había enseñado, ¿no es cierto? Sí, le había transmitido su experiencia personal,
¿cierto? No era lo que otro le había contado, era lo que él había vivido. Recordemos que hablamos de Jacob, que en un comienzo su vida había partido por un poquito zigzagueante, Claro. pero tiene un encuentro con el Señor y esa experiencia él se la transmite. Y aquí da frutos en José. Claro. En José. Aquí encontró él el apoyo, el pilar donde se podía firmar para ser una persona fiel a Dios. Dios llamó a José. Sí. Dios buscó a José y lo buscó por medio de este testimonio de su padre. Exacto. Muchas veces los adultos, como tú dijiste, ¿no es cierto? O a veces también los jóvenes nos hablan a los adultos. O sea, claro. Sí. De todos nosotros podemos aprender. Nosotros no Sí. podemos decir que siempre el adulto es el que lo sabe todo. Que sabe todo, ¿no es cierto? Pero aquí en este caso es Jacob el que guía la vida espiritual, no solamente de José, de todos sus hijos. Todos. Pero José tuvo esa sensibilidad espiritual de responder al llamado de Dios. Dios buscó a José por medio del llamado de su padre. Pero él todavía no entendía los sueños. Él todavía no entendía por qué había soñado eso. No sabía. Pero pasa el tiempo, ¿no es cierto? Y en Egipto, no sé si nos puedes contar un poquito. Sí. Bueno, llegamos a Egipto y bueno, la mayoría conocemos la historia y José va de esclavo a servir a la casa de Potifar. Y todo va bien hasta que la esposa de Potifar lo ve, ¿ah? Claro. Se parece que era buen mozo. Era buen mozo. Ya. Joven. Extranjero. Claro. ¿No es cierto? Fue atractivo para él. Exacto. Y ella, una mujer que todo lo tenía, seguramente consideró que este esclavo obviamente iba a acceder a sus requerimientos, porque era un esclavo. Exacto. Y ella era una señora poderosa, ¿cómo se va a negar? Exactamente. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa, Rita? Se niega. Así que al negarse, simplemente terminó en la cárcel. Claro. Y fíjense, bueno, es importante destacar que él ni siquiera piensa tanto en la situación. Él responde inmediatamente que cómo va a ser esto. Solo tú me has sido negada. Claro. Yo puedo hacer todo aquí. Todo lo que quiera. Todo lo que quiera, pero tú me has sido negada porque tú eres la esposa de mi amo. ¿Y cómo haría yo este grande mal? ¿Cómo haría yo este grande mal? ¿Cierto? Bueno, y él es joven. Pensemos que a veces uno puede pensar, no, que es joven, por eso ya actúa así. No. El Señor dice que no. Tenemos conciencia a partir de cierta edad y somos responsables de nuestros actos. Así es. Así que pasa a la cárcel. Y ahí en la cárcel se encuentra después de muchos años, porque allí empezó, ¿no es cierto?, de la nada, de ser una persona muy despreciada, a ser valorada por el administrador de la cárcel, y finalmente él termina trabajando junto con el administrador, y allí en ese momento él encuentra al copero y al panadero del faraón, y ellos habían tenido un sueño y él les interpreta los sueños. Exacto. Y cuando estos sueños se vuelven realidad, la interpretación se vuelve realidad, entonces José le encarga al copero que no se olvide de él. Pero el copero se olvidó de él. Ya salió de la cárcel, ya estaba de nuevo en su puesto. Sí, se olvidó de José. Claro. Ya no era necesario José. Así que el faraón tiene un sueño. Así que a José no se le llama, ¿no es cierto?, como una persona que está siempre cerca de los sueños. Sí. ¿Ya? Y entonces el faraón tiene un sueño, y es un sueño que él no puede interpretar, ni ninguno se lo puede interpretar. De ninguno. Porque y de repente el copero va a sentirse así, sí, como un poco también, yo le tengo la solución, faraón. ¿No es cierto? Le dice, yo conozco a alguien, pero está en la cárcel. Dice, ya muy bien, lávenlo, vístanlo y lo traen para acá. Tiene que haber estado bien desesperado el faraón, con el sueño, para que aceptara que un extranjero, un esclavo, más encima presidiario, y le interpretaron el sueño. Porque en ese tiempo, y muchas veces también hoy en día, los grandes administradores de las potencias
creen que los sueños son muy importantes. Sí. Y en este caso sí, era muy importante. Y entonces José es traído frente al faraón. Y la Biblia nos cuenta qué fue lo que dijo José. Génesis 41, del 15 y 16. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Sincero este José. Sí, no se atribuyó ningún momento no. a sí mismo, sí, porque él ya conocía a Dios. Exacto. En su experiencia personal. Sí. Porque ya llevaba muchos años, ya tenía casi 40 años, estaba rayando a los 40, salió de 17 años, fue vendido a los 17 años y ya estaba rayando a los 40. Él había aprendido quién era Dios en su vida personal. Así que él le atribuye a Dios la capacidad, ¿no es cierto?, de saber qué está ocurriendo en la vida de las personas por medio de los sueños. Y bueno, se vuelve administrador. Ustedes saben que le va muy bien con la interpretación de este sueño, porque no solamente lo interpreta, sino que él, a través de lo que le dice al faraón, organiza cómo sobrellevar esta situación que en un momento iba a ser muy buena, pero después iba a ser muy mala. Entonces, ¿qué mejor que dejarlo a él mismo ahí a cargo de todo este proyecto, que significaría tener mucha abundancia y después una escasez extrema? Claro, ha venido un tiempo de hambre muy grande, sí. Eran 7 años de abundancia, 7 años de hambruna, y entonces José queda de administrador, ¿cierto? Sí. Y allí pasan los años, él organiza todo, llenan graneros, y llega el momento, pasan los 7 años, y después pasan 2 años de hambruna, y en esos 2 años de hambruna, ¿quiénes aparecen? ¿Quiénes son los que llegan donde José a comprar? Sus propios hermanos, mandados por el papá, ¿cierto? He sabido que en Egipto hay alimento, vayan a comprar. Bueno, y sabemos que los hermanos no lo reconocen, José sí los reconoce inmediatamente. Hay todo un proceso ahí, ¿no? Un largo proceso de saber primero si su padre estaba vivo. Estaba vivo su hermano de padre y madre, Benjamín, si también estaba vivo. Sí. Y después de eso comienza un proceso para saber si sus hermanos habían cambiado, si podía confiar en ellos. Sí, podía confiar. Imagínense estos hermanos que lo meten al hoyo y después lo venden y aparecen ahí. Yo creo que tiene que haber sentido esas emociones revueltas, en conflicto, de verlos ahí nuevamente. Entonces tenía que saber si estos hermanos eran los mismos o el tiempo los había hecho cambiar. Les había enseñado, ¿no es cierto? Así como él había aprendido en esos años, quizás sus hermanos también. Sí. Y llega el momento en que él tiene que decirle a sus hermanos que es José. Leemos entonces Génesis 45, del 3 al 8. Dice lo siguiente. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y Dios me envió acá. Qué
forma de aceptar su misión. Su misión, sí, su misión. Y a veces nosotros no vemos la misión, a pesar de que él había tenido sueños cuando era un jovencito, ¿cierto? Nos preguntábamos por qué habrá sido con tanta anticipación el hecho de que haya tenido esos sueños siendo un jovencito. Sí. Que no tuvo claro qué significaba, pues. No tenía claro. No. Sí. Y su vida, desde que salió de su hogar, para nada fue fácil. Para nada fue fácil. Él podía haberse revelado. Sí. ¿Se acuerdan la semana pasada que Caín por menos renegó, se enfrentó, reclamó, peleó, discutió? Claro. No quiso aceptar la voluntad de Dios. Y sin embargo, ahora, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro caso que Dios busca, ¿no es cierto? Dios busca a José, José responde de manera positiva. Hay cosas que no entiende en el camino y aún así él hace un pacto. Sí, hace un pacto antes de saber nada. Lo único que sabe es que la cosa se ve negra. Pero él al final entiende. Sí. Él entiende, ¿no es cierto?, que todo el proceso ha sido guiado por Dios para beneficiar a otros. Exacto. ¿Cuántos años habrán pasado, Rita, desde que salió hasta este momento más o menos? Bueno, él tenía como 17 años y estaba cumpliendo los 40 y algo. Mire, acá más de 20 años. Claro, entonces ellos estaban allí frente a una persona prácticamente desconocida, porque lo dejaron de ver adolescente, 17 años. Bueno, ya era casi un jovencito, ¿no? Casi un joven, 17 años, pero a los 40 ya uno cambia bastante. Era un hombre con muchas responsabilidades. Y además arreglado como un egipcio, ¿cierto? Sí. Era difícil de reconocer, muy difícil de reconocer. Y además tiene que haber habido bastante distancia entre él y quienes llegaban. Y los hermanos no se imaginaron nunca que esos sueños que él había tenido, que había tenido José cuando jovencito, cuando niño, cuando adolescente, ¿no es cierto?, que se iban a cumplir y que se estaban cumpliendo en ese momento. Sí, pues. La Biblia dice que cuando José los vio la primera vez y los reconoció y los vio inclinarse ante él, ahí entendió recién el sueño. Y era para reafirmar y para confirmar su fe en Dios. Impresionante. Dios se anticipa. Sí. Dios nos busca. Dios trata, ¿no es cierto?, de que nosotros tengamos una misión en nuestra vida. ¿Y de qué manera? Si nos dejamos guiar, esta misión es de, digámoslo de cierta forma, es de mucho alcance. Porque imagínense, José aceptó todo lo que le tocó vivir, llegando a un punto muy bajo, pero después llegando a un punto muy alto de mucha responsabilidad, donde Dios le da sabiduría para interpretar el sueño y hacer todo lo que Él organiza para que a nadie le faltara el alimento. Entonces, ¿de qué manera, si nos dejamos guiar, podemos ser instrumentos de Dios? Bendición para los demás. Y bendición para los demás. Exactamente. Sí. Ojalá nosotros pudiéramos aprender a obedecer, a dejarnos guiar en las circunstancias difíciles, porque cuando todo va bien, estamos todos bien. Claro, y Dios es el más bueno. Exacto. Dios me bendice, Dios está bien, estoy bien porque el Señor me bendice. Sí. Pero cuando estoy mal, ¿el Señor dónde está? Claro, en medio del dolor. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuáles fueron los pilares? ¿Dónde se apoyó José para poder permanecer? En sus sueños, no lo entendía 100%, pero sí en las palabras que Jacob le enseñó como padre, ¿no es cierto?, su experiencia espiritual. Allí él tuvo su ancla, su apoyo. Sí, yo creo que él repetía la escala o la lucha con el ángel, yo creo que fue como muy repetida en su mente. Así como nosotros a veces repetimos algunos versículos de la Biblia o un salmo entero quizás, o el Padre Nuestro, que son como un ancla que tú dices en nuestra vida, porque son esperanzas, son fortalezas, son promesas del Señor. Yo me imagino que para José tienen que haber sido lo que Jacob le transmitió. Claro. Y posteriormente cómo Dios lo bendijo, ¿no es cierto?, lo guió, porque lo bendijo en el sentido de que él tenía una entrega total, ¿no es cierto?
Bien, hemos llegado a la conclusión que el Señor nos busca a todos, Nos busca. de diferentes maneras. Exacto. A algunos le habló en forma directa como Caín. Aquí a José, ¿no es cierto?, le habló por medio de su padre y también por algunos sueños. Y a nosotros también nos ha hablado Sí, por medio de su palabra. de su palabra. Quizás de otras personas también. Sí. Quizás nuestra familia o alguna persona conocida. Sí. Nos ha hablado acerca de la palabra. La naturaleza también nos habla de Dios. Así que nosotros deberíamos también responder a esta búsqueda que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Sí, el Señor te busca a ti, busca a Rita, me busca a mí cada día. Así que empeñémonos en que si Él nos busca, nosotros lo seguimos. Amén. Nos vemos entonces en el próximo capítulo, que en ese capítulo vamos a ver la vida de un niño y de un jovencito llamado Samuel. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.